Policía racista humilla a una niña negra, sin saber que es la hija de un poderoso agente del FBI. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también. Todo parecía perfecto para Nia, una niña de apenas 8 años, con grandes ojos brillantes y una sonrisa que podría iluminar cualquier habitación. Esa tarde había salido con su bicicleta nueva, un regalo de cumpleaños que su padre le había dado antes de partir a una misión importante en Washington. Para Nia, aquella bicicleta no solo representaba un regalo, sino la promesa de aventura y libertad. El parque estaba lleno de niños corriendo y jugando. El baloncesto resonaba en la cancha cercana, y las familias disfrutaban de sus tardes en los bancos, pero Nia estaba centrada en recorrer cada centímetro de ese parque con su nueva bicicleta. Era su refugio, el lugar donde podía escapar, soñar y sentir la brisa en su rostro mientras pedaleaba con todas sus fuerzas. Sin embargo, algo que Nia no sabía era que ese día aparentemente perfecto estaba a punto de convertirse en una pesadilla. A unas pocas cuadras de distancia, el oficial Brady Williams patrullaba su zona habitual. Brady, un hombre blanco en sus 40 años, llevaba una década trabajando en la fuerza policial de la ciudad. Sin embargo, aquellos que lo conocían sabían que había algo más en el que simplemente ser un oficial de la ley. Su fama de tener preferencias no era un secreto entre la comunidad afroamericana. Los murmullos sobre cómo trataba a las personas de color con desprecio y condescendencia crecían, pero en la policía, estos problemas rara vez se abordaban. Hoy, sin embargo, sus prejuicios estaban a punto de encontrar un blanco inesperado. Mientras Brady conducía su patrulla por las calles cercanas al parque, vio a Nia montando su bicicleta en el sendero. En ese momento, algo en su mente hizo clic. El parque, a menudo lleno de familias blancas de clase media, ahora parecía diferente para él con la presencia de una niña negra, sola, disfrutando de su tarde. Lo que para Nia era una tarde de diversión, para Brady se convirtió en una amenaza en su distorsionada percepción de la realidad. Decidido a investigar, Brady estacionó su patrulla en la entrada del parque y salió del vehículo. Mientras caminaba hacia Nia, su mirada reflejaba una mezcla de arrogancia y superioridad. Nia no notó al oficial acercarse hasta que sintió una sombra proyectándose sobre ella. Al mirar hacia arriba, vio a Brady con los brazos cruzados y una expresión dura en su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí, niña?», preguntó con un tono que no dejaba lugar para respuestas amables. Nia, sorprendida por la repentina aparición del oficial, bajó lentamente de su bicicleta y respondió con una tímida sonrisa. «Estoy paseando en mi bicicleta, señor». Brady la miró de arriba abajo, como si intentara evaluar si lo que decía era cierto. Sus ojos se detuvieron en la bicicleta, una brillante Win roja, y algo en su expresión cambió. Sus prejuicios afloraron rápidamente en su mente, y sin pensarlo 2 veces, se inclinó hacia Nia, su rostro casi al nivel de la niña. «¿De dónde sacaste esa bicicleta?», preguntó con frialdad. Nia, sintiendo que algo no estaba bien, dio un paso atrás, sujetando firmemente el manillar de su bicicleta. «Mi papá me la regaló por mi cumpleaños», respondió con cautela, sin entender por qué un policía le hacía preguntas tan extrañas. Brady no parecía convencido. Su mirada se endureció, y con un movimiento brusco, arrebató la bicicleta de las manos de Nia. La niña retrocedió asustada, sus ojos llenándose de lágrimas mientras veía cómo el oficial examinaba su regalo de cumpleaños como si fuera algo robado. «No me mientas, pequeña. Esta bicicleta no te pertenece. ¿Quién te la dio?», insistió Brady, su voz cada vez más agresiva. Nia, ahora visiblemente alterada, trató de explicarse, pero las palabras apenas salían de su boca. No entendía por qué este hombre, que se suponía debía proteger a las personas, estaba siendo tan cruel con ella. No había hecho nada malo.
Solo estaba paseando en su bicicleta, disfrutando de la tarde. Le dije, mi papá, él me la dio, tartamudeó, intentando no llorar. Brady, completamente insensible a la angustia de la niña, se volvió hacia su patrulla y llamó por radio a la central. A lo lejos, algunos padres que estaban en el parque comenzaron a observar la escena, pero ninguno intervino. Para ellos, era solo una niña que, aparentemente, había hecho algo mal. Nadie cuestionó la autoridad del oficial. Nadie se preguntó si lo que estaba ocurriendo era justo. «Tenemos una posible bicicleta robada aquí», dijo Brady por el altavoz. «Voy a llevarla a la estación para verificar». Al escuchar eso, Nia no pudo contener más las lágrimas. No solo estaba siendo acusada de algo que no había hecho, sino que estaban a punto de llevarse la bicicleta que tanto amaba, la bicicleta que su papá le había dado con tanto cariño. Desesperada, trató de explicarse una vez más. «Por favor, no se la lleve. Es mía, se lo prometo», rogó, su voz quebrada por el llanto. Pero Brady no escuchaba. Para él, todo encajaba en su narrativa racista y prejuiciosa. Una niña negra en un barrio predominantemente blanco, con una bicicleta cara. No podía ser otra cosa que un robo. El oficial finalmente decidió actuar. Agarró a Nia del brazo con brusquedad y comenzó a llevarla hacia la patrulla. «Vamos, tú también vendrás conmigo. Esto se resolverá en la estación», dijo, ignorando completamente los sollozos de la niña. En ese momento, un coche negro con vidrios polarizados entró rápidamente al parque y frenó justo frente a la escena. La puerta del conductor se abrió, y un hombre alto, con traje negro y gafas oscuras, salió del vehículo con una expresión de preocupación. Era el padre de Nia, el agente especial del FBI, David Johnson. David había salido de su reunión temprano ese día y decidió sorprender a su hija en el parque. Al acercarse, lo primero que vio fue a un oficial de policía agarrando a su hija y la bicicleta tirada en el suelo. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. Sabía que, como agente del FBI, su posición le otorgaba cierto poder, pero lo que estaba viendo era algo mucho más profundo que una simple intervención policial. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó David con una voz firme pero controlada. Brady, sin reconocer a David, miró brevemente al hombre antes de responder con desdén. «Estoy deteniendo a esta niña. Tenemos un caso de posible robo de bicicleta. ¿Algo que ver contigo?». David se acercó lentamente, observando cómo su hija, con lágrimas en los ojos, intentaba hablar pero no podía. Miró a Brady directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. «Sí, tiene todo que ver conmigo. Esa es mi hija, y esa bicicleta es su regalo de cumpleaños». Brady frunció el ceño, claramente sorprendido, pero aún no comprendía completamente la gravedad de la situación. El aire pareció volverse más denso cuando el agente especial David Johnson, aún con su traje impecable y gafas oscuras, dio un paso más hacia el oficial Brady. Nia seguía llorando en silencio, atrapada entre el miedo y el alivio al ver a su padre allí, aunque todavía no entendía exactamente qué estaba ocurriendo. David, por otro lado, estaba procesando rápidamente la escena. Su hija, intimidada y aterrorizada por un oficial que la trataba como si fuera una criminal. Sabía que, de no haber llegado en ese momento, las cosas podrían haber escalado de una manera aún más injusta y peligrosa. Brady, incapaz de reconocer al hombre frente a él, soltó la muñeca de Nia, pero no dejó de mostrar una actitud desafiante. Estaba acostumbrado a ejercer su autoridad sin cuestionamientos, especialmente cuando se trataba de personas de color. La presencia de David solo parecía irritarlo más, aunque no podía negar que había algo intimidante en la figura del hombre. «¿Y cómo sé que realmente es tu hija?», replicó Brady con una mueca de desprecio.
¿Tienes alguna prueba de que esa bicicleta no es robada? David se quitó las gafas lentamente, revelando unos ojos fríos, llenos de determinación. Aunque su tono seguía siendo calmado, su postura era la de un hombre que estaba a punto de tomar control absoluto de la situación. Era un agente del FBI con más de 2 décadas de experiencia en investigaciones complejas, incluyendo casos de corrupción dentro de la policía. Y lo que más odiaba en este mundo era ver cómo el racismo y el abuso de poder destruían la vida de inocentes, especialmente la de su propia hija. Esa niña, dijo señalando a Nia, quien estaba tratando de limpiarse las lágrimas, es mi hija. Mi nombre es David Johnson, y trabajo para el FBI. Y esta bicicleta, oficial, es suya, un regalo de cumpleaños. Así que, te sugiero que empieces a medir tus palabras y tus acciones, porque estás caminando sobre hielo muy, muy delgado. El rostro de Brady palideció por un segundo, pero la arrogancia aún no lo abandonaba del todo. Sabía que meterse con un agente del FBI era una situación seria, pero tampoco quería parecer débil o admitir que había cometido un error tan grande. Su orgullo, su racismo latente y la creencia en su propia impunidad se mezclaban en su mente, impidiéndole ver con claridad el desastre en el que se estaba metiendo. «FBI, ¿eh?» Brady intentó reír, pero su voz temblaba ligeramente. «¿Y qué? ¿Esperas que eso me impresione? Todo lo que estoy haciendo aquí es mi trabajo. Esta niña estaba aquí, con una bicicleta que claramente no podía permitirse, y era mi deber investigarlo». David inhaló profundamente, conteniendo el impulso de responder con furia. Sabía que la situación no solo se trataba de defender a su hija, sino de exponer a este hombre por lo que realmente era, un racista que utilizaba su placa para abusar de los más vulnerables. Pero también sabía que la venganza emocional no resolvería nada. Tenía que hacerlo de la manera correcta, la manera que aseguraría que este tipo de abuso no continuara. «Déjame explicártelo de una manera que puedas entender», dijo David, acercándose aún más a Brady, hasta el punto de que el oficial tuvo que dar un paso atrás. «Lo que has hecho aquí es detener e intimidar a una niña de 8 años sin ninguna causa real. Has asumido que, porque es negra, no puede poseer una bicicleta como esta. Eso, oficial, no solo es un abuso de tu poder, es racismo. Y en este país, en el que yo tengo la autoridad para investigar a personas como tú, esas acciones tienen consecuencias muy graves». La amenaza implícita en sus palabras finalmente penetró la arrogancia de Brady. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantener la compostura, pero ya no podía ocultar el miedo en su rostro. Había subestimado completamente la situación, y ahora se encontraba acorralado, sin una salida fácil. No podía disculparse sin admitir que había actuado mal, pero tampoco podía seguir defendiendo lo indefendible. En ese momento, Nia, que había permanecido callada, se acercó lentamente a su padre. Su rostro aún mostraba las secuelas de las lágrimas, pero su pequeña figura irradiaba una fuerza renovada al estar junto a él. David, notando el movimiento de su hija, se agachó y la abrazó suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Nia se sintió segura de nuevo, sabiendo que su padre estaba allí para protegerla. «Papá, él me dijo que yo no podía tener esta bicicleta», murmuró Nia, mirando de reojo al oficial Brady. «Dijo que no era mía». David acarició suavemente el cabello de su hija antes de levantarse, volviendo a mirar a Brady con una mezcla de desaprobación y desafío. «Lo que acabas de escuchar, oficial», dijo David con una voz fría, «es el testimonio de una niña de 8 años a quien humillaste y aterrorizaste por el simple hecho de ser negra. Estoy bastante seguro de que eso va en contra de los principios básicos de tu trabajo, ¿verdad?» Brady tragó saliva, sin palabras. Sabía que su carrera podría estar en peligro si David decidía llevar esto más allá, y ya no estaba tan seguro de poder salir indemne. Todo lo que había hecho, desde detener a Nia hasta hablar con desprecio,
Había sido un reflejo de sus prejuicios, y ahora todo eso estaba en juego. Mire, no era mi intención, empezó a decir, pero David lo interrumpió. No me interesa tu intención. Lo que me interesa es lo que has hecho y lo que representas. ¿Crees que es la primera vez que veo algo así? ¿Crees que eres el único en esta ciudad que piensa que puede salirse con la suya solo por tener una placa? David dio un paso más hacia él, dejando claro que no habría escape. Te aseguro que no. Y me aseguraré de que no sea la última vez que te enfrentes a las consecuencias de tus actos. Brady se quedó en silencio, con el rostro tenso. La arrogancia que había mostrado al principio se había desvanecido por completo, y ahora solo quedaba el peso de sus acciones. Los padres que estaban en el parque, algunos de los cuales habían comenzado a notar la situación, se acercaron, observando cómo un oficial de policía se veía enfrentado por un hombre que claramente tenía más poder del que él jamás había imaginado. ¿Quieres hacer las cosas correctamente?, preguntó David, ya sabiendo la respuesta. Suelta la bicicleta de mi hija, pídele disculpas, y después llamaremos a tu supervisor. Esto no va a quedar aquí. Brady, sin otra opción, soltó la bicicleta de Nia con manos temblorosas. El rostro de la niña mostró un alivio inmediato al ver que su querido regalo estaba a salvo. El oficial, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, murmuró algo que pretendía ser una disculpa, aunque su voz apenas era audible. Lo siento. No debí tratarla así, dijo Brady, evitando el contacto visual con Nia. Nia, abrazada a su padre, no dijo nada. Sabía que la disculpa no borraría lo que había ocurrido, pero se sentía segura sabiendo que su papá estaba allí, cuidándola. Mientras el sol comenzaba a ponerse, David tomó a su hija de la mano y se dispuso a irse, pero no antes de darle una última advertencia al oficial. Lo que ha pasado hoy es solo el principio, Brady. Esto no se trata solo de mi hija. Se trata de todas las personas a las que has tratado así. Y te aseguro que vamos a llegar al fondo de cada una de esas historias. Con esas palabras, David y Nia caminaron hacia su coche, dejando a un oficial destrozado por el peso de sus propios prejuicios y decisiones. La tensión en el aire era palpable mientras David Johnson, con su hija Nia de la mano, se alejaba del parque. Pero la historia estaba lejos de terminar. El oficial Brady Williams, todavía tambaleándose por el choque de enfrentarse a un agente del FBI y a sus propios prejuicios, sabía que su carrera pendía de un hilo. La escena en el parque no solo lo había expuesto como un abusador de poder, sino que había desenmascarado la profunda raíz de racismo que impregnaba su manera de trabajar. Mientras David caminaba hacia su coche, su teléfono comenzó a sonar. Era su supervisor directo en el FBI, quien ya estaba al tanto de la situación gracias a las llamadas de algunos testigos que habían captado el altercado en sus teléfonos móviles. Las imágenes y los vídeos de lo ocurrido en el parque se estaban volviendo virales rápidamente. El incidente no solo había sido presenciado por los padres que estaban allí, sino que ahora miles de personas en las redes sociales empezaban a hablar sobre el oficial racista que intimidó a una niña negra y fue confrontado por un agente del FBI. David se detuvo por un momento, dándose cuenta de que esto ya no era solo un problema personal. Lo que había comenzado como un incidente doloroso con su hija, ahora se estaba convirtiendo en un símbolo de algo mucho más grande. Sabía que este era su momento para hacer justicia, no solo por Nia, sino por todas las personas que habían sido víctimas del abuso de poder, especialmente por el color de su piel. Tomó la llamada mientras Nia se subía al coche. David, comenzó la voz del otro lado del teléfono. Hemos visto lo que ocurrió. Ya he hablado con el jefe de policía de la ciudad. Quieren mantener esto lo más discreto posible, pero sé que tú no lo vas a dejar pasar. ¿Qué estás planeando hacer? David miró a su hija a través del espejo retrovisor. La pequeña estaba sentada en silencio, abrazando con fuerza su bicicleta,
todavía afectada por el susto. Su respiración aún era irregular, pero estaba recuperándose, al saber que su padre estaba allí para protegerla. David lo tenía claro. Voy a asegurarme de que este oficial no siga trabajando en la fuerza policial. Pero esto no es solo sobre él. Es sobre el sistema entero que permite que personas como él actúen con impunidad, respondió David, con un tono firme pero controlado. Estoy cansado de ver cómo esto sigue ocurriendo una y otra vez. Vamos a exponerlo todo. El supervisor del FBI no dudó en apoyarlo. Sabía que David era un hombre de principios, y que una vez que tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Las cosas estaban a punto de cambiar. Al día siguiente, David y Nia llegaron a la comisaría local. No fue una visita cualquiera. David había solicitado una reunión con el jefe de policía y, gracias a su influencia dentro del FBI, la obtuvo de inmediato. El oficial Brady Williams también había sido convocado, pero no sabía exactamente lo que le esperaba. Cuando llegó, se encontró en una sala pequeña con el jefe de policía, varios abogados del departamento y David Johnson, que estaba sentado en silencio con una carpeta llena de documentos. Brady trató de mantener una fachada tranquila, pero el sudor en su frente revelaba su ansiedad. Sabía que había cruzado una línea, pero no imaginaba hasta dónde llegaría este enfrentamiento. El jefe de policía, un hombre robusto en sus 50, miró a Brady con una mezcla de desdén y preocupación. Sabía que la situación estaba fuera de control, y que mantener al oficial en la fuerza policial ya no era una opción viable. Oficial Williams, comenzó el jefe de policía, hemos recibido múltiples denuncias sobre su comportamiento durante su tiempo en el parque ayer. Además, la situación ha generado una controversia pública que está dañando la reputación de este departamento. David Johnson aquí presente ha presentado pruebas y una queja formal en su contra. Brady sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo estaba a punto de perder su empleo, sino que su reputación estaba siendo destruida ante sus propios ojos. Se giró hacia David, buscando algún tipo de salida o comprensión, pero lo único que encontró fue la mirada fría y calculadora de un hombre que había visto demasiadas injusticias como para perdonar una más. David, Brady trató de disculparse, pero David lo interrumpió. Esto no es personal, Brady. No se trata solo de lo que hiciste a mi hija, aunque eso es lo que más me duele. Esto se trata de cómo has tratado a tantas otras personas, solo por el color de su piel. Y se acabó. No habrá más excusas. David abrió la carpeta y comenzó a desplegar una serie de denuncias y testimonios que había reunido en menos de 24 horas. Testimonios de personas a las que Brady había detenido sin causa, de personas a las que había humillado y tratado con desprecio. El jefe de policía se veía cada vez más incómodo a medida que leía los documentos. Hay suficiente evidencia aquí para llevar esto más allá de una simple queja, dijo David. Y te aseguro que, si no tomas acción ahora, esto llegará a los tribunales. Y créeme, no será solo Brady quien enfrente las consecuencias. El jefe de policía, claramente bajo presión, no tuvo más opción que actuar. Miró a Brady y dio un largo suspiro. Oficial Williams, a partir de este momento, queda suspendido indefinidamente. La investigación interna determinará su futuro, pero debo decirle que las pruebas en su contra son abrumadoras. Brady abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Su carrera había terminado, y lo sabía. David observó todo con una mezcla de satisfacción y cansancio. Había ganado esta batalla, pero sabía que la lucha contra el racismo y el abuso de poder era mucho más grande que este incidente. Sin embargo, algo dentro de él se sentía aliviado. Había hecho justicia para su hija, y para muchas otras personas que no habían tenido la oportunidad de defenderse. Después de salir de la comisaría, David y Nia fueron a su lugar favorito,
una pequeña heladería en la esquina de su barrio. Sentados en una mesa, Nia disfrutaba de su helado de chocolate mientras su padre la miraba con orgullo. Sabía que ella había sido fuerte, incluso cuando el mundo había sido injusto con ella. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó David suavemente. Nia asintió, sonriendo tímidamente. A pesar de todo lo que había ocurrido, sabía que su padre siempre estaría allí para ella, protegiéndola. Y ese pensamiento le daba una seguridad que nada ni nadie podía arrebatarle. David, por su parte, miró a su hija y comprendió algo importante. El verdadero poder no radicaba en la fuerza, ni en las armas, ni en las insignias. El verdadero poder estaba en la justicia, en hacer lo correcto, en proteger a los que no pueden defenderse por sí mismos. Y mientras hubiera personas como él, dispuestas a luchar por eso, el mundo siempre tendría esperanza. Ese día, David hizo una promesa silenciosa. Continuaría luchando, no solo por su hija, sino por todos aquellos que eran víctimas de un sistema que aún necesitaba un cambio profundo. Sabía que el camino sería largo, pero con personas como Nia a su lado, sabía que era un camino que valía la pena recorrer. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también.